tengo a mi hijo lleno de llagas del sol, la insolación, sufrimos de sol, mi hija a mí tiene los labios enrejados yo. Temperaturas que rebasan los 40 grados centígrados en la fronteriza Ciudad Juárez han puesto en riesgo la salud de los migrantes que acampan en las calles. Estamos viendo que hay varios niños y niñas en ese lugar, lo cual con esas temperaturas pues es un riesgo bastante elevado. Ahorita vamos a hablar con ellos para ofrecerles nuevamente el espacio, pero también mencionarles que no pueden poner en riesgo a los niños y las niñas. Estos migrantes que no tienen cita para exponer su caso ante un juez estadounidense permanecen en las calles a la espera de cruzar de manera irregular, mientras los ciudadanos juarenses les brindan ayuda. Mucha gente nos trae agua, nos trae suero, nos trae hidratación, pero no es lo mismo. La Oficina de Derechos Humanos del municipio de Ciudad Juárez ha intentado trasladarlos a un albergue y ellos se han negado. Nosotros no vinimos a refugios, nosotros no vinimos a vivir, vinimos a un futuro, a una meta, a pasar para allá. A pesar de su negativa a trasladarse a un lugar seguro, las autoridades comenzarán su desalojo con el fin de salvaguardar la salud de los migrantes. Estará a metros de la vía pública, además de una vía rápida, con bebés que son muy pequeños, pues es un espacio que no se puede habitar, que no es para habitar y que pues se van a tener que retirar. El municipio de Juárez cuenta con un albergue que actualmente está con una capacidad menor al 50% y las personas que sean retiradas de las calles serán trasladadas a dicho lugar. Egipto formó una unidad de crisis para responder a los reportes de cientos de peregrinos de su país que han muerto camino al Hajj anual en la Meca. Aunque la cifra oficial de egipcios muertos es 28, varios medios y agencias de noticias reportan que unos 500 a 600 fallecieron. El gobierno de Egipto dice estar coordinando con las autoridades de Arabia Saudita para repatriar los cuerpos. Cientos de peregrinos de varias nacionalidades han muerto camino al Hajj debido al calor extremo, con temperaturas de hasta 49 grados centígrados. Siguiéndole el paso a la selección de Costa Rica, que está ubicada y concentrada en ese hotel que está a mi espalda y ya está lista para lo que va a ser su compromiso ante la representación de Brasil, que ya anunció que va con todas sus estrellas y con sus máximas figuras a este primer partido de la Copa América, que se jugará en el SoFi Stadium, en uno de los grandes escenarios que tiene esta Copa América en cuanto a competición. Costa Rica estaría formando con los siguientes hombres, aunque han mantenido muy hermética el 11 titular, el técnico Gustavo Alfaro. Estos serían los 11. Patrick Sequeira sería el guardameta, la línea defensiva con Jaylan Mitchell, con Juan Pablo Vargas y también Francisco Calvo. Lassiter y Quiroz irán por los costados en la selección nacional. Orlando Galo, Jefferson Brenes y Brandon Aguilera estarán en el centro del medio campo. Álvaro Zamora y Manfred Ugalde serían los jugadores en ataque. Tienen claro por lo que practicaron ayer y lo que practicaron durante los últimos 3 días, que van a tener poca posesión de pelota, que tendrán que centrar sus esfuerzos en temas defensivos, en dobletear a las máximas figuras de Brasil, pero tienen que tener mucho criterio cuando tengan la posesión de la pelota para intentar hacerle daño a Brasil. Tienen claro que el primer partido pues pesará mucho también en el resto del camino en esta Copa América. Así es que veremos qué pasa con este primer compromiso de Costa Rica ante Brasil. Los próximos rivales ticos serán Colombia y la representación de Paraguay. Celeste Arantes estaba hospitalizada desde hace una semana en una clínica de Santos, ciudad del litoral del estado de Sao Paulo. La causa de su muerte aún no fue dada a conocer, pero se sabe que estaba con la salud muy debilitada. En enero del año pasado, cuando el féretro del rey del fútbol pasó frente a la casa en la que ella estaba, doña Celeste no salió a verlo como sí lo hizo su hija María Lucia. Doña Celeste tiene 100 años, lastimosamente aún no se enteró de la muerte de su hijo, tiene problemas neurológicos. Algunas semanas antes, en el día inaugural de la anterior Copa del Mundo, la leyenda del deporte posteó un homenaje en el que celebraba su 100º aniversario y en que le agradecía a su madre por enseñarle el valor del amor y de la paz. Incluso siempre que le comparaban con otros futbolistas, Pelé decía que nunca habrá otro igual, pues en cuanto doña Celeste y su padre Don Diño lo hicieron, botaron la fórmula fuera. Que descansa en paz la reina madre del fútbol con el mejor jugador de todos los tiempos. Reportó desde Brasil Dan Sister para Telearuba.